¿Cómo están amigos? Hoy les traigo el resumen de el extra de la novela remake. Kem Ha-jin le mandó un mensaje diciendo que era mejor darles la oportunidad a otros cadetes. Pensaba que esto debería ser suficiente e imaginaba lo enojada que estaría Yeona. También estaba cansado debido a que hizo muchas cosas durante el día, tenía cosas que hacer y pensaba hacerlo rápido mientras Evangel dormía. No importaba cómo mire el polvo de retoño de mariposa, había mucho más de lo que pensaba. Los divide en tres, uno para Kim-soo, otro para Rachel y el último para él. Los dos eran importantes, pero él también necesitaba sobrevivir, pensaba en usarlo cuando tuviera la oportunidad. Era un desperdicio usarlo en su físico, ya que solo tiene SP y no tiene poder potencial, entonces debería usarlo en Iser. En eso le llega un mensaje de Nayun. No creía que estaría enviando mensajes a Nayun, ese sentimiento emocional era nuevo para Kim Ha-jin, había comenzado como un extra que no tenía contacto con la historia principal, pero de alguna manera terminó así. Si piensa en su papel ahora mismo, era como un personaje secundario, ya que nada estaba escrito en piedra, puede cambiar cualquier cosa. Por otro lado, Yeona tenía muchas cosas que hacer, necesitaba redactar su informe de la gira de gremio y la publicación de gremio. Había un equipo de información, pero no era suficiente y necesitaba personas que puedan manejar la información. En lugar de esperar a ese humano perezoso, lo haría ella misma. En eso le llaman a Jun, Yeona le preguntaba por su llamada, ya que era tarde y estaba ocupada. Nayun le dice que iría a un seminario con Kim-soo el siguiente martes y le preguntaba si ella quería ir. Yeona le dice que no iría, pero Nayun le recuerda que también irá sin Hong-gak, entonces decide ir también. Le preguntaba si esa era la razón de su llamada, Nayun le dice que no, y le pregunta si vio las imágenes del dran de la pelea con el golem de piedra. Y le preguntaba si hablaba de la parte en la que Kim Ha-jin la ayudó. Le decía que fue grabado todo, y al parecer, Nayun había ido directo a los brazos de Kim Ha-jin. Nayun le dice que no se atreva a compartirlo, pero Yeona le pregunta si fue bueno. Una vez termina la llamada, Yeona recibe otra, le decían que Kim Ha-jin se rendía en la gira de su gremio. Estaba molesta ya que habían ido a firmar el contrato, y decía que los movimientos de Kim Ha-jin eran impredecibles. Por otro lado, Kim Ha-jin había aumentado su SP a 89, activando su bonificación de suerte, se incrementaron 12 SP adicionales. Se preguntaba si debería invertir el SP que había ganado. No importaba cuánto se esfuerce, sus estadísticas físicas se atrasarían con el tiempo, lo mejor que podría hacer era elegir y concentrarse, ya que había usado el polvo de retoño para su Iser. El sistema de mejora aleatorio se establecía 24 horas después, y si invierte el SP en el talento, podía mejorar el sistema de mejoras. Kem Ha-jin quería poner todo el SP en un arma, en lugar de su físico. Aunque por fuera parece un talento desafortunado, dado que su suerte está en superior, la efectividad sería buena, pero si la escritura tiene éxito era otra la cuestión. Entonces se decide a escribir su talento, un tiempo después, el sistema le decía que, debido a que no tiene suficiente SP, la calidad había disminuido. Pero cuando se activa su suerte, se recupera una parte de la pérdida. Se le habían reconocido 5 armas, pero si invierte SP en el talento, se podía mejorar el sistema. Kim Ha-jin no estaba muy satisfecho, pero dado que era un escenario increíble, tenía que estar agradecido por eso. Los preparativos estaban completos. En eso le llega un mensaje, un anuncio del club de viajes, la siguiente semana su destino sería Inglaterra. La historia principal pronto comenzaría de nuevo. Durante la semana pasada, sus vacaciones de verano fueron una serie consecutiva de entrenamientos, porque todavía necesitaba entrenar a pesar de que puso todo su SP en el arma. A pesar de entrenar tan duro, sus estadísticas seguían siendo promedio, sin embargo, su Iser había terminado de madurar. El Iser se podía materializar, no tenía forma fija y se vuelve más fuerte a medida que se adhiere al dueño, un parte de su poder había sido liberado debido a un misterioso poder espiritual. Su fortalecimiento había aumentado un poco, y tiene 2 funciones adicionales para la manifestación de detalles. Pensaba que sería difícil hacer un arma, pero estaba funcionando formándose una daga. Se veía y se sentía como una daga normal,
pero al identificar el arma, lo mejora un 31%. Su poder no se acercaba a lo normal, pensaba que la manifestación y la mejora aleatorio era muy útil. Comparado con las reliquias, no era tan poderoso, pero lo importante era su apariencia exterior. Ya que un elemento de aspecto normal haría que otros bajaran la guardia, ahí era cuando la daga atravesaría el corazón del que bajó la guardia. Al regresar a su habitación, le decía a Evangel que tiene que ser buena y callada en lo que estaba fuera para sus actividades del club. Si lo hace, le compraría comida deliciosa. También le dice que solo puede hacer animales con el espíritu amigo, no debe hacer humanos. Evangel se tapa los oídos y le dice que lo entendía y que deje de molestarla. Por otro lado, le informaban a Rachel que su contrato con el cubo había terminado y decidieron reclutar agentes de confianza, y por el cadete que la había salvado, le gustaría acercarse a Kim Ha-jin usando el gremio imperial. Rachel pensaba en el Kim Ha-jin de ese momento, definitivamente estaba muy por encima del nivel del rango 934. Otros gremios ya deberían estar intentando reclutarlo. A pesar de que el gremio imperial no le falta ninguna manera en comparación con los famosos gremios de Corea, con el derecho de reclutamiento prioritario del gremio imperial, podían proponer legalmente una oferta mucho mejor que cualquier otro gremio. Una vez se dirigían a Inglaterra, Na-jun decía que hacía mucho calor y Jonah le preguntaba por qué se vino con el uniforme de cadete. Na-jun le preguntaba a Kim Ha-jin si no sentía calor, ya que llevaba una chaqueta. Kim Ha-jin le decía que estaba cómodo, su chaqueta tenía la función de control de temperatura de rango más alto. El presidente les decía que el lugar al que iban estaba en el cielo, Clancy Island. Estaba hecho por el gobierno inglés usando cristales flotantes que poseen, un lugar donde se encuentra todo lo relacionado con el dinero. Tiene todo tipo de entretenimiento, subastas y eventos de lanzamiento de nuevos productos. Es una isla de oro que era como Las Vegas de Inglaterra. Este era el lugar donde iniciaría la historia principal. Na-jun y Jonah ya habían venido a este lugar antes, pero desde el incidente de su hermano, Na-jun ya no volvió. Kim solo le decía que era su primera vez en ese lugar y le pedía a Na-jun que sea su guía. El presidente les dice que habrá un evento a las 7 de la noche y también les permitieron participar. Na-jun quería ir al casino, ya que un cadete del cubo era considerado como una persona adulta. Al llegar al casino, Na-jun va a cambiar fichas, en eso una mujer le pedía su documento de identidad a Kim Ha-jin, y este le preguntaba el tiempo que lleva trabajando, se había dado cuenta que era Jade de los Camaleones. Tal como lo había imaginado, se había infiltrado en ese lugar, era un gran problema ya que el evento era grande, y también porque todas las bestias de todo el mundo se reunirían en ese lugar para ir tras eso. Aunque quería mantener la cabeza fría, no podía estar nervioso, porque era el mejor lugar para ganar, para alguien como él, que vive de la suerte. Iría a hacer algunas apuestas, ya que faltaba mucho para el evento. En eso logra ver a Na-jun que estaba perdiendo, también se da cuenta de un hombre, su nombre era Bert. En lo que Na-jun se retiraba molesta, Bert le decía que no se sentía bien ganando el dinero de un niño y quería devolverle el 25%. Esto había molestado a Na-jun, mientras se sentaba nuevamente, diciendo que podía ganarle todo su dinero si se ponía seria. En tan solo 2 horas a partir de ahora, Na-jun terminaría llorando en el hotel después de perder todo el dinero que trajo consigo. Porque todos ellos eran estafadores, especialmente su líder Bert, que era un personaje importante en la novela. Como miembro de la 4ª generación de una familia rica, perder dinero no significaba nada para Na-jun, pero Kim Ha-jin estaba interesado en Bert. Entonces le pide que se levante, ya que él jugaría. Al sentarse, Bert repartiría las cartas, al hacer las apuestas, uno se da cuenta que Kim Ha-jin no estaba viendo sus cartas. No las había levantado, porque podía verlas bien. El tipo le preguntaba si sabía las reglas del juego, pero Kim Ha-jin le preguntaba si cree que vino a ese lugar sin saber eso. Entonces elige una carta. En eso Bert le pide que se tranquilice, ya que tenía un uniforme del cubo, le pedía mostrar respeto. Kim Ha-jin pensaba que estaba nervioso, pero era bueno manteniendo la calma. Por otro lado, la mujer de los camaleones estaba informando, había identificado a 6 personas de la sociedad malvada, uno era un estafador y otro un Illuminati.
Y el chico que le gustaba a la capitana también estaba en ese lugar. No sabía si lo había reconocido, pero creía que no usaría su magia en sus ojos para mirar a la gente común. Volviendo al juego, la siguiente carta valía más de 60 millones. La carta de Bert era un as de corazones, combinado con los otros serían ases llenos de jotas. Entonces Bert iguala su apuesta, las cartas de Bert eran ases y jotas, la mano que necesitaba Agin era un póker, por lo general uno no apuntaba a este tipo de mano, ya que la probabilidad era baja. Entonces Bert le pide a Kim Agin que apueste su anillo también, ya que le faltaban fichas para su apuesta. Lo decía porque el anillo era un artefacto, en eso Na-Jun le pide que lo deje donde está, le dice que le devolvería todo el dinero que perdió, ya que el anillo debe significar mucho para Kim Agin. Pero Kim Agin le pide que se siente, ya que nunca perdería. Le dice a Bert que el anillo era muy caro, y también debería apostar su brazalete. Al voltear las cartas, Bert tenía ases y jotas, Na-Jun se había asustado al ver las cartas. Bert ya estaba recogiendo las fichas, mientras le decía que lo sentía. Pero Kim Agin le dice que espere, ya que aún no había volteado sus cartas. Al voltearlas, le decía que era muy afortunado, ya que tenía un póker, significaba que había ganado. Bert no sabía qué había pasado. Cuando los guardias se lo llevaban, decía que Kim Agin hizo trampa. Na-Jun estaba molesta, ya que Bert estaba ladrando mucho para ser un perdedor. Al ver la pulsera, era una piedra negra de Essinien con grabados mágicos, cuando el usuario sufría daño se convierte en poder mágico y se almacena dentro del brazalete. Y cuando se expone al aire, carga lentamente poder mágico. Bert aún no conocía el verdadero valor de esa pulsera, se debe a que la pulsera podía almacenar poder mágico, pero el usuario no puede usarlo directamente. Pero puede ser usado si se agrega otro grabado mágico, Bert no se daría cuenta de eso hasta un año después. En eso Na-Jun le preguntaba qué haría si hubiese perdido. Kim Agin le dice que se tiraría de un puente. Un tiempo después, Kim Agin había ido a comprar ropa con el dinero, Jeona le preguntaba por qué se vestía así. Kim Agin le dice que solo había pasado por una tienda de antigüedades. En eso alguien se acerca y preguntaba si no era Na-Jun, ella le preguntaba por qué estaba en ese lugar, el tipo le dice que solo vino a jugar. Al ver a Kim Agin le preguntaba si era su novio y Na-Jun le grita que solo era un amigo. Jeona le preguntaba si era el cazador Kim Jung-woo de Illuminati. Este lo confirma y Jeona se presenta. En la distancia, la líder de los camaleones estaba observando todo, en eso llama a Jen y ella le dice que todo ya estaba listo. Por otro lado, reporteros informaban que el evento era de la corporación Leten, una empresa mundial de renombre, y los VIP de todo el mundo se reunirían en ese lugar. En eso la princesa Rachel había llegado, estos reporteros le pedían algún comentario sobre la noticia de que no pudo obtener el primer lugar en el examen de teoría del cubo. Al entrar y estar frente al portal, alguien aparece y le agradece por asistir a su evento. Era el CEO de la corporación de Leten, Selen. Rachel le preguntaba si estaban preparados para defenderse de los Jinns. Selen lo afirma, ya que era el lugar más seguro de Europa, incluso enviaron a un héroe de alto rango para este evento. Leten, el mayor patrocinador del gremio real, le prometía mejorar el estado del gremio a través de ese evento. Solo tenía que esperar y verlo por sí misma. Al ver su manilla, faltaban 30 minutos para que inicie el evento, pero ya estaba lleno. Pensar que haría un evento como este, en esta época, donde los Jinns se estaban volviendo locos. La corporación Leten era una de las peores empresas sobre las que había escrito, no había Jinns entre sus líderes, pero había muchos males que eran comparables a ellos. El cristal blanco estaba en manos de esas personas. Era algo que no podía caer en las manos de los Jinns, sin embargo, el hecho de que esos humanos lo tengan, no significaba que lo usarían de manera diferente. Además, había un total de 3 Jinns clave que aparecerían ese día: transportador de cristal, Nade, agente de combate, Sileisen, y Kim Hak-Pao, el líder del equipo de recolección de tesoros de la sociedad malvada. No había forma de que pueda detener el secuestro con sus habilidades actuales, sería mejor ver cómo se desarrollaba la historia. En eso la capitana de los camaleones lo había encontrado,
le decía que era un héroe de seguridad. Jade le decía por radio que al fin había conocido a su enamorado. Esto la había molestado, lo que hace que Kim Ah-jin se asuste. En eso Kim So se acerca y le preguntaba por la mujer. Kim Ah-jin le decía que era un héroe de clase media, que estaba en una misión. En eso Jung-woo llega, le preguntaba a la capitana cómo conocía a Kim Ah-jin, y si no le importaba, le gustaría saber sobre su afiliación. Pero el evento estaba por iniciar, y la capitana le dice que continuaría con su guardia. Jung-woo la miraba sospechosamente, y Kim Ah-jin se preguntaba si sabía algo. En eso Rachel había visto a Kim Ah-jin, también se da cuenta que estaba usando el artículo que le había dado, eso la había hecho sonreír. El director ejecutivo de Leten se presentaba, les preguntaba a los invitados cuál era el poder fuente de todas las cosas, le dice que era el maná. Y cuando el maná se compacta naturalmente, se convierte en un tesoro con gran poder. El cristal blanco entre todas las reliquias era un tesoro raro. Hasta ahora se había descubierto un total de 480 cristales, pero aún no habían encontrado una manera de utilizar su gran poder. Sin embargo, de ahora en adelante, la compañía Leten les mostraría el verdadero uso del cristal blanco. El origen de ese cubo se remontaba al imperio persa. En eso Rachel logra ver a varios hombres de negro. Al principio había pensado que eran guardias, pero su número había aumentado. Parecían muy sospechosos, y no se sentía bien con todo esto, pero no podía actuar precipitadamente. En eso Ah-jin se dirige a otro lado, Rachel lo estaba observando. Un hombre que aparece cada vez que ocurre un incidente, y su comportamiento inusual, estas señales eran sospechosas como para ignorarlo. Rachel le pide a sus guardias que vigilen a las personas sospechosas del pasillo. Comienza a usar su collar, desplegar sombra. Mientras se movía, pensaba en localizar a Ah-jin, ya que estaba segura de que algo iba a pasar. Por otro lado, el ejecutivo de la sociedad malvada, Kim Ah-pyo también estaba en el evento, pensaba que Selen estaba tratando de demostrar la autenticidad del cristal a los VIP para que el precio de sus acciones se disparen. Esto no era una mala idea, la única forma de entrar y salir de ese lugar es a través de un portal que estaba siendo monitoreado estrictamente. Ya que es una isla hecha de maná, y los humanos demoníacos no podían crear portales artificiales. Sin embargo, ni en sus sueños más locos habían adivinado que tenían un dispositivo de transporte aéreo. Rachel estaba siguiendo a Ah-jin y se preguntaba cuánto más pensaba subir las escaleras. Al llegar a la azotea, se preguntaba si tenía asuntos que resolver en ese lugar, pero era un área prohibida y se necesitaba una llave para entrar. La única opción sería usar una llave, pero Ah-jin había sacado un martillo. Esto había hecho que Rachel no entienda nada. Se preguntaba si quería derribar la puerta, pero Clancy prohibía a la gente traer armas. ¿Piensa derribar una puerta de acero de aleación de maná con ese martillo desgastado? No había manera de que lo pueda hacer, pero contrario a sus pensamientos, Ah-jin había roto la puerta con un martillo. Rachel se preguntaba cómo era posible derribar esa puerta con un martillo que ni siquiera estaba imbuido en maná. Por otro lado, en el evento ya habían comenzado a matar a los invitados. Uno había sostenido a Selen y le preguntaba si ese era el cristal blanco. En eso un héroe estaba por atacarlo, pero no solo había logrado esquivar su ataque, sino que había usado una habilidad problemática. Se presentaba como un héroe de rango avanzado, le decía que sería su oponente, pero el ladrón estaba escapando en diferentes direcciones con sus clones. Su y Nayun también estaban peleando. Nayun le decía que no solo había humanos demoníacos, también había un demonio de destrucción. Kim Jung-woo estaba buscando a Nayun y le lanza una espada a Su, ya que tendría que luchar. En la historia original, Nade se dividió en 8 cuerpos y había escapado. El primero iría al este, un héroe ya lo estaba siguiendo, pero ese Nade no tiene el cristal. En el sur, un humano demoníaco que tomó la forma de Yen se escapa con él, pero ese Nade tampoco lo tenía. En el norte, donde estaba la capitana, en la historia original, ese Nade sí tenía el cristal. Varios humanos demoníacos estaban atacando a la capitana, ella les lanza una bola de maná, estos decían que una tan pequeña no les haría nada, pero esta comienza a devorarlo. Los otros intentaron escapar, pero también son absorbidos. Nade se había asustado al ver ese poder. Pero también es atravesado por el maná de la capitana.
Aunque Ajin había creado su personaje, tenía una habilidad verdaderamente aterradora. Según la historia original, el cristal blanco ahora estaba en manos de la compañía Camaleón. Pero al ver el cuerpo, la capitana se da cuenta que era otro clon. Ajin también se había asustado, la historia había vuelto a cambiar, pero revisando su laptop se da cuenta que no recibió ningún mensaje. Eso significaba que no era un cambio en la historia, era un cambio provocado por las variables de la situación actual. Ajin se preguntaba nervioso qué haría ahora. En eso descubre su brazo, nunca había probado ese método antes, pero no tenía tiempo que perder, el maná del estigma que puede ser usado según su voluntad. Enfocaría su maná en vista lejana. Lo había logrado, podía verlo todo, un tiempo después lo había encontrado, estaba en un maletín que era transportado en un auto. Pero algo le había pasado debido al uso de ese poder, era un sobrecargado. Pero ahora no tenía tiempo que perder, necesitaba encontrar el cristal personalmente. Al saltar había encontrado una motocicleta, se sentía mal por el dueño. Por otro lado, Nayun estaba evacuando a las personas del evento, al verla, Ajin le entrega un arma. Le dice que es una espada mágica, y estaba seguro que podría usarla bien, ya que no puede luchar contra los Jinns sin un arma. Una espada mágica especialmente equipada tomada de Sidious, dependiendo del poder mágico del usuario, era un arma con una amplia gama de habilidades. Con el potencial de Nayun, podría derrotar a mucho más que solo Jinns. Nayun le preguntaba qué quería que haga con esa arma, pero Ajin solo le dice que tenga cuidado y que no se lastime. Entonces comienza a seguir el cristal, activando su vista, había localizado el automóvil, pero necesitaba tiempo para lograr su propósito. El conductor le decía que llegarían en un minuto a su destino, en eso Kim Ajin los golpea con la motocicleta. Esto había hecho que el auto vuelque. Un avión había aparecido, el tipo le gritaba que lo ayude. Al ver esto, Kim Ajin decide reescribir la historia, haciendo que el transportista regrese, le costaría 100 de SP. Ahora que la molestia se había ido, tendrían una conversación. En eso se da cuenta que algo se acercaba, un hombre sujetando la cabeza de un tipo golpeado y en su hombro tenía a Rachel. Este decía que había escuchado un zumbido y resultó ser una mosca. Ajin estaba maldiciendo, la situación no era buena, en eso se asusta al ver a Rachel. Usando su estigma, logra agarrar el maletín con el cristal blanco. El hombre le decía que lo deje mientras estaba usando solo palabras, pero Ajin le pide que suelte a Rachel, apuntando el maletín con su pistola. El hombre la había traído porque pensaba que estaba rastreando el cristal y le preguntaba si era una persona importante para Ajin. Le preguntaba cuál sería más rápido, si le arranca la cabeza a Rachel o Ajin con su pistola. Pero Ajin le dice que no le importa eso, si no la suelta, nunca obtendría lo que vino a buscar. Al ver que Ajin estaba decidido, decide soltar a Rachel, entonces le pedía el maletín. Al no tener opción, Ajin decide entregárselo. De todos modos, era un artículo que no podía manejar, pensaba en dárselo a Rachel y hacer que la realeza lo use, pero ahora que apareció Cheok, solo puede usarlo como moneda de cambio. En lo que pensaba, Cheok decide atacarlo, Ajin había bajado la guardia. Cheok se había sorprendido, pensaba que Ajin era muy audaz, ni siquiera había parpadeado, era la actitud de un luchador que observa los movimientos de su oponente hasta el último momento. Mientras se retiraba, le decía que no era tan patético como pensaba, eso le gustaba. Al retirarse, Ajin había caído, un poco más y habría muerto. Después de que recuperó sus sentidos, un puño tan grande como una cabeza estaba justo enfrente de sus ojos, y no tuvo tiempo de reaccionar. Si hubiera hecho algo estúpido, le habrían volado la cabeza. En eso Rachel reacciona, Ajin le dice que el enemigo se había retirado y se llevó el cristal. Le preguntaba si también estaba rastreando el cristal, pero Rachel dice que no, solo lo estaba siguiendo. En eso le entrega una bala y le preguntaba si era de él. Lo había encontrado en el examen final, al intentar agarrarlo, Rachel lo retira. Lo había seguido en caso de que ocurra una situación similar, pero no fue de mucha ayuda ya que el oponente era demasiado fuerte. Entonces le pregunta por qué la había ayudado en ese entonces. Podía atribuirlo a una coincidencia durante el examen, y durante el examen final también.
No podía evitar pensar que Agin lo estaba observando de cerca. Agin le dice que la verdad era un fan, también se había unido a su comunidad de fans. Agin se preguntaba si fue una excusa demasiado falsa, pero no era como si pudiera decirle la verdad. No podía decir que era un personaje principal de una novela que está expuesta a un gran peligro, y si Rachel muere o se lastima, la historia se arruinaría por completo. Entonces Rachel le preguntaba si lo que realmente estaba diciendo era que ella le gustaba. Por otro lado, Na-June le preguntaba a Jeona si lo había visto. Jeona no lo entendía, ya que había visto muchas cosas. Jung-woo, que había dejado la más profunda huella en medio de todo el caos, que destruyó todo a mano limpia, el cazador de la fuente de la luz, Kim Jung-woo. El talento del santo de la espada, que permite cegarlo todo, Kim Suo, quien cortó todos los abrumadores ataques entrantes como papel. Y Na-June, que cortaba todo con su espada. Entonces Na-June le decía que Agin se había ido con una motocicleta. En eso Kim Suo le decía que Rachel había desaparecido, y les preguntaba si la habían visto. Jeona decía que estaban tratando de capturar a Rachel en medio de todo el caos. Sería un problema ya que el Reino Unido accedería a sus peticiones. En eso Rachel y Agin habían regresado. Al ver la moto, Jeona decía que Agin se había ido solo, pero había regresado con Rachel. Eso significaba que Agin había derrotado a todos los humanos demoníacos solo y rescató a Rachel. Pero ni siquiera Kim Agin podría hacer algo tan ridículo. Más tarde, Na-June estaba esperando a Agin. Al llegar, le preguntaba dónde estaban los demás. Na-June le decía que ya fueron al restaurante, le pide que se apresure, ya que ella compraría la cena. Agin se da cuenta que algo era extraño. En eso Na-June le dice que al menos deberían convertirse en amigos. Pero Agin le dice que no pueden. Molesta, Na-June le decía que no estaba hablando en serio, llamándole idiota por avergonzarla. Era mejor que actuara como si nunca le hubiese dicho nada. No había forma de que puedan convertirse en amigos, ya que era alguien que se iría eventualmente. También era el que tendría que matar a la persona más importante para Na-June. Más tarde, Agin regresa a su casa. Le había traído pollo a Evangel. De alguna manera se sentía en paz cuando estaba con ella. Después quería terminar las cosas que había dejado pendientes, comenzando con la vinculación del reloj inteligente. Era problemático tener que abrir su computadora cada vez que pasaba algo, por eso había estado ahorrando SP. El enlace al reloj inteligente se había completado, el resultado era muy bueno para el futuro. En eso llama a So-Yuk, le pedía que le ayude a conseguir una moto con unas buenas especificaciones. Este le ayudaría y pediría con el nombre de su gremio, y le pedía ir después a recogerla. Con el dinero que había ganado en el casino, comprar una moto era fácil, además un día importante se acercaba. La incursión de la guarida de los demonios de Suwon por parte del maestro del demonio enmascarado. No faltaba mucho tiempo para que el precio de sus acciones se eleve. Unos días más tarde, las vacaciones habían terminado, entonces piensa que sería bueno revisar las redes sociales de los personajes principales. Estaba asqueado al revisar los estados de Hongak. Por otro lado, Kim Suo y Jeona no usaban mucho las redes sociales, y las cuentas de Rachel eran administradas por la familia imperial. Na-June solo había subido una foto del incidente del casino. Pensaba que tuvo un shock terrible, pero esperaba que lo superara pronto. Pero estaba contento de que no haya ningún problema importante para ellos. En eso el instructor llega. Iniciaría el segundo semestre. El segundo era bastante diferente. No solo habría cambios en las clasificaciones, también llegarían cadetes recién transferidos. Y estaba seguro que ya habían visto la ceremonia un día anterior. Era la admisión de transferencia. En ese momento, los magos que quieran convertirse en héroes de las 10 academias de magia de todo el país se transferirían al cubo. 20 de cada academia, un total de 200 de ellos. Agin ya había memorizado las caras de los magos que son importantes. Cuando los transferidos estaban ingresando, una mujer le parecía familiar. Se preguntaba si era una de las magas que había memorizado. Su nombre es Tamer. Aunque su color de piel y cabello eran diferentes, Agin estaba seguro que era ella. No sabía qué estaba haciendo Tamer en ese lugar. Al revisar su reloj, el sistema le decía que había un cambio parcial en la historia. Tamer jugaba un papel importante.
y su fuerza y apariencia eran inesperadas. Estaba tratando de construir conexiones con personajes importantes desde el principio. Esto no le gustaba a Ajin, era otro problema innecesario. Unos días después, Ajin y Evangel se habían mudado. Evangel le preguntaba si ahora vivirían en ese lugar. Al decirle que sí, Evangel se emocionó más, ya que era un lugar muy grande. Ahora se encontraban en esta situación, había conseguido mudarse a otro lugar gracias a que subió de rango. El tipo de alojamiento se asignaba en función del rango. No solo había saltado más de 600 puestos, sino que se posicionó en los escalafones medio altos. Era bueno, ya que sería más fácil que Evangel viva con él. Pero tendría que pensarlo detenidamente sobre lo que haría con Table. Después de iniciar las clases, la primera lección fue entrenamiento al aire libre, con el principal objetivo de ayudar a los actuales cadetes y a los transferidos a conocerse mejor, también conocido como montañas peligrosas. El instructor les decía que en la montaña no había monstruos peligrosos, pero había muchas trampas peligrosas, eran recreaciones de las trampas que utilizan los humanos demoníacos. Si llegan a descuidarse, acabarían en el hospital y les pedía que estén alerta en todo momento. Cada grupo tendría 12 miembros, con una entrada designada para cada grupo. Más tarde, el grupo de Suinayun seguían caminando, sus compañeros decían que hacía mucho frío y era muy oscuro. Y al pisar una raíz, varios de sus compañeros cayeron en una trampa. Al salvarlos intentaron correr, pero se encontraron con un demonio. Esto había hecho que se asusten más y sigan corriendo. Por la mañana, al fin dejaron de correr, decían que fue muy aterrador y se preguntaban si era entrenamiento o una prueba de su coraje. So le decía a Nayun que lo hizo muy bien, en eso recuerda algo, y le pregunta a So si eran amigos. So le dice que sí, eso era una respuesta natural, pero Ajin no quería ser su amigo. Y pensaba que Kim Ajin no quería ser su amigo, sino algo más. En eso aparece Kim Ajin con su grupo. Al platicar, estos les decían que se encontraron con una barrera ilusoria, llevaban una hora dando vueltas, nos presentan a Hyo número 20 y Saman Dalek número 41. De repente Ajin les había pedido que se quitaran de en medio, al principio dudaban, pero Ajin pudo encontrar la entrada con gran rapidez. Y ahora que lo pensaba bien, dentro de poco tendrían que trabajar en equipo. El entrenamiento de tiempo siempre se había hecho en el segundo semestre. Hyeon les dice que estaba pensando en formar un equipo con Kim Ajin, ya que tendrían que elegir a los miembros de equipo de diferentes rangos, y Ajin era el mejor entre los cadetes con rango de 3 dígitos, además de que era muy inteligente. Nayun le decía que Ajin era un poco frío y difícil de tratar, y no creía que funcione bien. Simon le preguntaba por un rumor desagradable que circulaba sobre Ajin. Decían que salía mucho del cubo, había escuchado que salía a disfrutar de toda clase de entretenimientos indecentes. También les dice que pagaba dinero a los matones. Nayun estaba molesta y le preguntaba si lo había visto hacer todo lo que decía. Simon nervioso le decía que nunca lo vio, pero era algo que todos decían. Nayun le preguntaba si había creído un rumor tan ridículo. Su estaba con ella. No tenían que difundir esos rumores si no lo vieron en persona, ya que Ajin no era ese tipo de persona. Ya habían descansado mucho, y seguirían avanzando. Por otro lado, Yona había cambiado su voz, pensaba que era la primera vez que se verían y no tenía que haber problemas. Gremio de Información, Flores Otoñales, es completamente independiente de la esencia del estrecho, compuesto por agentes de inteligencia que solo trabajan para Yona. Les decía que era un placer conocerlos a todos, estaba contenta con esto, había dividido a las Flores Otoñales en 3 divisiones. El equipo 1 reuniría información y los planes de los gremios competidores, CEJAC. Le decía al equipo 1 que consistiría de Benevolencia Creacionista y Luna Desamparada. Tenían que averiguar los planes de los gremios competidores. El equipo 2 se encarga de informarle de nuevas mazmorras o de la aparición de monstruos de grado intermedio, alto o superior, Atalaya. Y por último, el equipo 3, solo se mueven en las sombras y realizan investigaciones a escondidas, hablando con la gente, secuestrando y chantajeando, pero si es necesario, también quitarían vidas, las sombras.
Al equipo 3 le pide averiguar el pasado de 5 objetivos, pero tenían prohibido dejarse ver o salir heridos de su misión. No hacía falta decir que 4 de los 5 objetivos eran solo relleno, solo uno era el verdadero objetivo. Kim Ha-jin, de 17 años, actualmente cadete del cubo, clasificado 334. Al día siguiente, Ha-jin había despertado, a su lado estaba Evangel. Al verla, decía que era muy linda. También había despertado un gato. Una bruja era capaz de crear espíritus, el gato no era una ilusión o una forma temporal. Era una criatura que Evangel había creado con sus habilidades. Ahora se veía lindo, pero en el futuro sería mucho más fuerte. En lo que iba a sus clases, Jeona le preguntaba a dónde iba, ya que era muy temprano. Ha-jin le dice que iba a la cantina, Jeona le dice que había subido muchos rangos, Ha-jin le dice que se quedaría en esa zona por un tiempo. Jeona le preguntaba si tenía planes para el futuro, ya que en tercer año se irían de prácticas de héroes, entonces le pide que se unan a la Esencia del Camino. La Esencia del Camino es el gremio del cual Yu Jeona se convierte en su líder en el futuro. Ha-jin pensaba que sería un camino de muchos logros para él si se une, pero los cazadores de la luz le agradaban más. Ha-jin le dice que sería bueno si pudiera entrar, pero su sistema no era muy fijo, ya que estaba formado principalmente por mercenarios. Jeona le dice que le haría cambiar de opinión, si le trae algo que ha estado buscando por mucho tiempo, seguramente cambiaría de opinión. Ha-jin no entendía sus palabras. En clases, Ha-jin pensaba que era cuestión de tiempo para que Kim-soo se aliste para completar mazmorras. En la historia original, Kim-soo escaló la montaña Gomak después de las vacaciones de verano y una energía lo atrajo hasta una mazmorra que no había sido descubierta. Aunque no es posible que alguien supere una mazmorra solo a menos que sea muy fuerte, Kim-soo, el protagonista, logró derrotar al jefe solo y obtuvo un arma muy poderosa. Y esa arma se espera que se despierte con el poder del polvo del árbol. Pero el problema es que Ha-jin tiene ese polvo, le preocupaba si Kim-soo estaría bien solo. Para que crezca adecuadamente, tenía que ir al calabozo con él. Ya que era un mundo que Ha-jin había creado, no sería muy fácil para Soo. Y quién sabe, quizá consiga algo para sí mismo. También pensaba que debería hacer con Tamer, quería preparar algunas medidas contra Tamer antes de que inicie la invasión de la mazmorra. Pero Tamer no estaba totalmente con los humanos demoníacos, si encuentra a su padre, podría traerla a su lado. Porque Tamer solo buscaba una cosa, que era encontrar a su padre desaparecido y asesinarlo con sus propias manos. Pero el problema era que no puede encontrarlo. Había intentado encontrarlo con el libro de la verdad, pero no tenía el maná suficiente, ya que no puede conseguir suficiente información. Ya que el manipulador, Yu Jin-yuk, solo trabajaba en la península coreana, no tenía sentido preguntarle si el objetivo estaba en el extranjero. Pensaba en alguien a quien podría pedirle ayuda. La única conexión que Kim Chung-don tenía era un graduado de curso de inteligencia de la Academia Militar, Kim Oh-seo. Ha-jin lo había llamado, ya que trabajaba en una empresa que se ocupa de la información, le preguntaba si podría ayudarle a encontrar a alguien, por supuesto le pagaría por eso. Oh-seo le dice que podría siempre y cuando sepa el nombre. Ha-jin le dice que, si quiere dejar su empresa, le recomendaría a un gremio, con sus habilidades, estaba seguro que lo tratarían bien. Era un gremio de información conocido como Flores de Otoño. Al finalizar la llamada, Ha-jin decía que Jeona le debía por esto. Por otro lado, Kim-soo estaba entrenando con la espada. En eso Ha-jin llega, Soo le preguntaba si venía a entrenar también, pero Ha-jin le dice que solo daba un paseo, y estaba entrenando demasiado a pesar de que acababa de iniciar el semestre. Era como si estuviera entrenando para completar una mazmorra, Soo le decía que no había manera de que pueda hacer eso. Pero Ha-jin le habla de la montaña Gamak, esto había asustado a Soo. Ha-jin le decía que había encontrado la mazmorra la semana pasada y estaba intentando completar la mazmorra por su cuenta. Soo le preguntaba seriamente cómo se había enterado de eso. Ha-jin le dice que lo vio por coincidencia, ya que salía mucho de la academia. No era por presumir, pero sus ojos eran muy buenos, eran útiles incluso fuera del cubo, y le quería proponer algo, quería ir a esa mazmorra con Soo. La proporción de las recompensas sería de 9 a 1. Si Kim-soo encuentra una rama,
Ajin tomaría unas pocas hojas de ella. ¿Qué te parece? Bueno gente, estos son todos los capítulos del extra de la novela. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.